Buenas tardes a todos los participantes de estos encuentros IA. Procedemos a empezar con este encuentro del día de hoy, en el que tenemos dos invitados muy especiales que ya nuestro director científico de BIOS nos va a presentar y esperamos que puedan estar, si tienen alguna pregunta o si tienen algo que decir, nos vayan levantando la mano, vayan escribiendo por acá para que podamos resolverlas al final de cada una de las charlas. Les recuerdo que estas charlas tienen una duración de 25 minutos. En ese tiempo ustedes deben estar escribiendo o anotando las preguntas que tengan para nuestros expertos y al final de esos 25 minutos sí procederemos a responder todas estas preguntas y hacer un conversatorio corto. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra al director científico de BIOS, Jorge, para que nos presente a los dos invitados del día de hoy. Gracias, Laura. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Este pues, es un espacio que nos gusta mucho, no habíamos tenido la oportunidad de volver a hacerlo el mes anterior por problemas en las agendas de los expositores, pero pues aquí estamos retomando. Le agradezco de una vez a los dos expositores, a Oscar y a Jorge Iván, por acompañarnos el día de hoy. Vamos a tocar dos temas muy interesantes, los dos pues directamente relacionados con el tema de esta serie de encuentros, que es cómo la ciencia, la tecnología, en particular la inteligencia artificial y la ciencia de datos, se pueden aplicar a los sectores económicos, cómo podemos llevar ese conocimiento al sector productivo colombiano, que es donde más lo necesitamos. Entonces, primero vamos a tener la charla de Oscar Arbeláez. Él trabaja en Core of Science y nos quiere contar cómo involucrar la ciencia de datos en los modelos de innovación empresarial. Luego nos va a hablar Jorge Iván Padilla. Él es profesor del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. Él nos va a hablar de la aplicación de la inteligencia artificial específicamente en el sector salud. Entonces son dos temas muy interesantes. Muchísimas gracias a ambos por asistir. Como nos dijo Laura hace un momento, la idea es que cada uno haga una presentación de unos 25 minutos y luego haremos un pequeño conversatorio entre los dos. Entonces, para que empecemos, le quiero dar la palabra a Oscar. Nos presentará entonces su tema sobre la ciencia de datos en modelos de innovación empresarial. Bienvenido, Oscar, y adelante. Buenas noches. Tengo un poco de feedback. Muy bien, Oscar, ya estamos viendo tu presentación. Sí, puedes silenciar el micrófono, puede ser para... Claro que sí. Ya lo cerramos. Muchas gracias y adelante. Ok, bueno, muchísimas gracias a BIOS y a las universidades que se han asociado para crear estos espacios. El nombre de mi charla es Ciencia de Datos Rentable, donde vamos a explorar cómo rentabilizar estos procesos de ciencia de datos en empresas de cualquier sector. Mi nombre es Oscar Arbeláez. Trabajo como Senior Software Engineer en Nextdoor Dublin y también soy Head de la parte de tecnología en Core of Science. Tengo una maestría en física de la Universidad Nacional C de Manizales y soy ingeniero físico de allá también. Vamos a empezar. Lo que quiero darles a conocer el día de hoy, en resumen, es cómo ustedes pueden sacarle provecho dentro de sus empresas de distintas áreas de la industria a procesos de ciencia de datos y cómo rentabilizar este proceso. Y vamos a tratar eso como ejemplo. Vamos a tener como ejemplo los procesos de innovación que hemos realizado en Core of Science, particularmente el desarrollo del producto Tree of Science. Este es nuestro programa. Vamos a ver una pequeña introducción. ¿Por qué quiero adoptar inteligencia artificial? Es la pregunta que queremos resolver aquí. ¿Y qué factores nos limitan como empresas?
Después vamos a ver un marco de trabajo, que es básicamente una guía práctica para que ustedes puedan empezar a aplicar estos procesos en sus empresas. Y finalmente, unos comentarios finales sobre dónde puedo encontrar apoyo para realizar estos procesos dentro de mi organización. ¿Sí? Entonces, todo esto se deriva del problema clásico de la innovación. Yo tengo un proceso A y quiero cambiarlo o quiero innovar hacia un proceso B, donde el proceso A toma mucho tiempo y mucho dinero y deja poca rentabilidad, y el proceso B toma menos tiempo, cuesta menos dinero y por tanto deja una gran rentabilidad. La idea es que yo debería poder hacer eso a través de los datos, o al menos esa es la promesa. Sin embargo, no siempre se cumple, no siempre puedo en mi empresa realizar ese proceso, ¿cierto? Sobre todo cuando mi empresa no es basada en datos o en empresa de base tecnológica, ¿sí? Esta promesa usualmente no se va a cumplir. Pero hay algunas, una de las razones por las cuales esta promesa no se cumple es que yo no tengo una carpeta en mi computador que dice datos. Y ahí tengo los datos que necesito para resolver mi problema y optimizar mis procesos. Y mucho menos tengo un spreadsheet al lado que dice solución y que me permite pegar los datos de un lado al otro y darme un revenue inmediatamente. Sin embargo, hay otras empresas, como ejemplo práctico, la empresa en la que yo trabajo empezó hace 2, 3 años a generar un proceso de SaaS, porque ya teníamos otro tipo de revenue que no era recurrente año tras año, y empezó ese proceso hace 2 años y ahorita, 2 años después, van $20 millones de revenue repetible año a año en solo 2 años. Entonces, una cosa que siempre me preocupa a mí es por qué este tipo de crecimientos, o más bien algo que me gustaría es que este tipo de crecimientos se vieran en empresas de cualquier sector, no solamente en las empresas de tecnología. Entonces, vamos a empezar a ver un marco de trabajo aquí, y como ejemplo vamos a caer siempre a Core of Science, en el que pueden aplicar en cualquier empresa, no importa el sector, para optimizar sus procesos y generar este tipo de innovaciones. Entonces, este va a ser el ejemplo práctico. Vamos a ver el producto Tree of Science en la organización Core of Science. Entonces, el primer paso que vamos a realizar en nuestras organizaciones es encontrar un problema. Necesitamos, digamos que como ejemplo, el problema que resuelve nuestra herramienta Tree of Science es el problema de ubicarse en la frontera del conocimiento, ¿sí? Entonces, ubicarse en la frontera del conocimiento era un problema que encontramos y que queríamos resolver. En su organización puede ser otro tipo de problema, pero en todo caso nos tenemos que fijar que sea una cosa costosa y en tiempo y en dinero. Vamos a hablar un poquito sobre de qué se trata esto de ubicarse en la frontera del conocimiento. Imaginémonos toda la ciencia, todo el conocimiento humano, como una red enmarañada de conocimiento articulado. Una cosa se relaciona con otra y así infinitamente. Ese conocimiento va a tener unas fronteras, ¿cierto? Entonces va a haber como unas cosas en las cuales apenas se están investigando. Entonces en la frontera del conocimiento nosotros podremos ver cosas como las fotos que mostraron esta semana del telescopio James Webb. Eso es como en la total frontera del conocimiento. Hay muchas personas investigando en ese lugar. Ese conocimiento también tiene unos baches, hay unos lugares donde hay como conocimiento alrededor que está articulado y que está organizado, pero hay como unas cositas que todavía no se saben, ¿cierto? Entonces hay unos gaps en ese conocimiento. La idea que yo tengo para un proyecto de maestría, doctorado, una investigación en una universidad es que yo no me puedo ubicar, yo necesito ubicarme en la frontera del conocimiento, bueno, un gap del conocimiento. Yo no quiero estar en un lugar como este donde todo el conocimiento ya está consolidado, porque entonces estaría repitiendo investigación que ya está hecha. Yo me quiero ubicar en un gap de conocimiento, entonces quiero ubicarme en un lugar donde hay conocimiento alrededor, en el cual yo me puedo basar, pero que todavía hay algunas cosas que no se saben, que yo puedo averiguar y que yo puedo generar como nuevo conocimiento.
En el mejor de los casos, no me ubico ni siquiera en un GAF, yo me ubico en la frontera, me ubico en el borde donde tengo que expandir la frontera del conocimiento humano. Esto es lo que se haría, por ejemplo, en un caso de una investigación de doctorado. Y en el mejor de los casos, no solamente yo estoy ubicado en esa frontera del conocimiento y tratando de investigar responder una nueva pregunta ahí, sino que hay otras personas, hay otros grupos investigando acerca de eso y yo puedo interactuar con ellos. Este problema, digamos que lo enfrentan estudiantes de maestría y doctorado al empezar sus proyectos de investigación todos los años. Para un proyecto de maestría, ubicarme en la frontera del conocimiento, averiguar dónde es que tengo que investigar, qué es lo que tengo que investigar, puede tomar entre unos 6 meses y un año. Y ahí a ojo de buen cuero, el costo en man hours de este proceso es aproximadamente de unos 18 millones de pesos. Para un doctorado toman de 1.5 meses a 2 años, con un costo aproximado de 72 millones de pesos colombianos. Y durante todo ese tiempo yo no puedo generar ningún resultado, yo no puedo generar ningún revenue porque todavía ni siquiera sé qué puedo preguntar, entonces no puedo estar generando conocimiento de investigación y resultados de mi investigación, lo cual genera muchos riesgos. Después de que ya tenemos este problema, que es un problema claro y que tiene un costo grande en tiempo y en dinero, entonces pasamos a encontrar una solución. En este caso, las personas, lo primero que necesitamos es personas que se atrevan a decir, porque bueno, este problema ha existido desde siempre, ¿cierto? No es algo que nos inventamos, pero tienen que existir personas que crean que existe una solución, ¿cierto? Y que se pongan a buscarla, que digan, bueno, yo ya hasta aquí me aguanté dedicarle 2 años a estas cosas. Estas personas fueron para este proyecto Sebastián Robledo y Viviana Zuluaga. Ellos son personas que llevan muchas investigaciones en su vida, o sea, que han pasado muchas veces esos 2 años, esos 3 años en cada proyecto tratando de buscar exactamente qué pregunta tienen que hacer, ¿sí? Entonces, el segundo y tercer paso involucra encontrar una metodología para resolver este problema y encontrar los datos. Estos segundo y tercer pasos los combiné porque son iterativos, ¿cierto? Entonces, yo encuentro una metodología, esa metodología requiere ciertos datos y si mejoro mi metodología voy a requerir otros datos. O si encuentro unos mejores datos, de pronto puedo cambiar mi metodología para realizarla de una mejor manera con los nuevos datos que encontré. Después, digamos que después de esa parte de semilla, bueno, me decidí a tratar de resolver este problema, se necesita mucha gente alrededor de eso para investigar y hablar y decir, bueno, ¿qué personas o qué soluciones pueden tener este problema, qué soluciones creativas? Y explicarle simplemente, vean, se me ocurre esta solución, ¿qué opina usted de eso? Primero, entonces, démosle una pequeña mirada a cómo se soluciona este problema normalmente, porque eso lo tiene que hacer la gente, ¿cierto? Entonces, lo que hace uno usualmente es que uno llega y lee una de estas cosas que se llama un artículo científico, y ese artículo científico está relacionado más o menos con el tema que uno quiere estudiar, ¿cierto? Y después de leer el artículo científico, uno va a esta última parte muy oscura que es las referencias. Y después uno escoge una de esas referencias y va y trata de buscar y comprar ese artículo y mirar a ver y leerlo también, ¿cierto? Después uno repite este proceso una y otra vez y así es como uno se va ubicando en la frontera del conocimiento, ya así es como uno se da cuenta, esto ya está estudiado, esta parte ya está estudiada, esta parte está todavía por descubrir. Pero lo que descubrieron Sebastián y Viviana es que ese proceso es como, digamos, manualmente recorrer un grafo. Entonces yo leo mi primer artículo, ese artículo me lleva a 2 artículos y estos 2 artículos me referencian a otro y por allá me leo otro y me lleva a este, ¿cierto? Entonces la idea es que al final en un tema dado de investigación
los mejores artículos los ha referenciado, los referencia todo el mundo. Entonces yo puedo identificar un artículo que sea muy importante por cuántas referencias tiene, similares a cómo funciona un buscador como Google. Entonces, con esa metodología ya encontramos un método. Ahorita tuve que buscar los datos. Entonces, hay formas sencillas de encontrar esos datos. Por ejemplo, están estos índices donde está toda la información académica recopilada. Usualmente lo cobran, pero hay buena información. Y pues yo lo que necesito de cada artículo era, bueno, qué citaciones tiene. Y eso también está indexado en esta parte. Usualmente cuando usted busca en uno de estos buscadores, le salen referencias a otros artículos aquí a los lados. Entonces, en esencia, para empezar, uno podría llegar y para invertirse esta metodología, usted podría llegar y copiar y pegar manualmente en un spreadsheet artículos y sus referencias y construir este grafo, construir este mapa del conocimiento manualmente. Pero en el mejor de los casos uno encuentra datos estructurados, uno puede buscar, ir y encontrar datos estructurados que uno puede utilizar para resolver su problema. En nuestro caso, después de mucho investigar y después de mucho rodar y rodar, encontramos datos estructurados que nos permitían tener un formato fijo donde podemos tener un montón de artículos y un montón de citaciones, ¿cierto? Entonces, para cada problema que usted encuentre, de pronto, si tiene suerte, hay datos ya estructurados que le permiten a usted encontrar una solución un poco más programática y encontrar una solución en la cual usted pueda como copiar y pegar más y ejecutar fórmulas más y escribir manualmente menos. La solución a la cual finalmente llegamos fue una metáfora, porque también uno tiene que simplificar. En esa metáfora encontrábamos artículos recientes y esos artículos los llamábamos hojas. Esos son artículos que son como que nuevos, que nos muestran dónde está el conocimiento, digamos, agrupado. Otros artículos que eran como estructurales, que le daban como, bueno, que se daban cuenta de que ya existía un tema, y los artículos clásicos a los cuales llamamos raíz. Entonces, esas metáforas nos permiten al final asimilar toda la data, porque pues, o sea, nada me gano teniendo un montón de datos si no los puedo visualizar de tal manera que pueda tomar decisiones y que le pueda sacar un provecho y un revenue a mi proceso. Sí, entonces, digamos, ahí ya pasamos al cuarto paso, que es explotar la solución. Después de que desarrollamos esta solución, encontramos que nuestros estudiantes, utilizando esta metodología, podían desarrollar, pues ubicarse en la frontera del conocimiento en 2 semanas a 2 meses. Es decir, casi que llegar y empezar a desarrollar conocimiento desde la primera semana de una investigación. Y los estudiantes de doctorado se pueden demorar entre 2 y 6 meses, lo cual reduce los costos de esa particular operación. En el caso de la maestría, de 18 millones de pesos a 4 millones de pesos, y en el caso del doctorado, de 72 a 24 millones de pesos. Entonces es un gran alivio para los estudiantes y para los directores de proyecto. También se va a tener mucho menos riesgos, porque voy a poder empezar a producir resultados mucho más rápidamente. Entonces, nosotros, cuando empezamos a explotar la solución, uno lo puede hacer de manera cruda. Entonces, cuando nosotros empezamos a explotar la solución, este tipo de soluciones, estábamos haciéndolo manualmente, copiando de aquí para allá, descargando esos archivos, analizándolos en un programa, pasándolo a otro programa para analizarlos otra vez, y pasándolo a un otro programa para analizar otra vez. Y eso tiene buenos resultados. Por ejemplo, en mi caso, yo pude terminar mi tesis de maestría, y recuerdo que la parte de ubicar la tesis de maestría en la frontera del conocimiento para saber qué era lo que había realizado tomó aproximadamente 2 semanas. Y también podemos contar los artículos de investigación generados por los estudiantes de
de Sebastián Robledo. Muchos estudiantes ya pudieron generar procesos de investigación mucho más rápidamente y con mucho menos riesgo. Pero esto era como se veía la solución, ¿cierto? Entonces así es como se ve casi que hoy en día, de manera cruda, no es amigable con un usuario, pero pues sirve para uno como investigador que le va a dedicar un tiempo, ¿cierto? Pero entonces este es el paso donde yo en mi empresa estoy sacándole provecho a mi propia solución. Sin embargo, si esta solución funciona para mi empresa, entonces, porque, o sea, de pronto puede funcionar para otras empresas del mismo sector. Si yo acabo de inventarme una solución para metalurgia a través del análisis de no sé qué datos, de, de procesos metalúrgicos de alguna manera, ¿cierto? Si esa solución funciona para mi empresa y yo la puedo aplicar consistentemente una y otra vez, de pronto le puede servir a otras empresas de metalurgia. En nuestro caso, el sector es la educación, entonces miramos a ver si podíamos aplicar esta solución para otros, en otras universidades, otros grupos de investigación, otros estudiantes. Entonces construimos una solución mucho más amigable con el usuario, ¿cierto? Y eso tiene diferentes niveles de belleza, ¿sí? Entonces tenemos soluciones donde Oscar, qué pena contigo, no se te está escuchando, se te fue el audio. a ver, sí, alguien como que me silenció. ¿Hace cuánto se me había ido el audio? No, solo cuando te hablé, en ese momento. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, continuando aquí, venía diciendo que uno puede generar soluciones de distinto nivel de pulimento, ¿sí? Entonces, aquí a la derecha tenemos una solución realizada con R, donde unos estudiantes crearon una aplicación donde la gente puede entrar y uno puede acceder a esta URL y hacer un análisis bibliográfico, y es un análisis bibliográfico muy avanzado, es como decir estar en el bleeding edge de una tecnología, pero no es como súper amigable con el usuario. También construimos otra que es bastante amigable con el usuario, que simplemente uno entra y arrastra los archivitos allí, le muestra un montón de estadísticas y le da unos resultados bastante bonitos. Pues en nuestro caso, nosotros decidimos no cobrar por esta solución, pero si ustedes encuentran una solución que reduzca eh, tiempo y dinero en un proceso empresarial, en un proceso productivo, tanto, pues entonces obviamente pueden cobrar royalties o cobrar regalías sobre esto, o encontrar la manera de empaquetarlo y vendérselo a usuarios. Y ahora, esta solución, a mí me gusta mucho ver esta gráfica. Esta solución ahorita se está utilizando en casi todo el mundo, ¿sí? Como estudiantes que han pasado por nuestra universidad y estudiantes que se han relacionado con otros grupos, están como distribuyendo esta herramienta no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Entonces, ahí cuando uno puede cuando uno puede como estandarizar, empaquetar esta solución, esto le permite a uno tener crecimientos y poder como disfrutar de un revenue muchísimo mayor, porque si 500 personas alrededor del mundo están aprovechando mi solución, eso tiene mucho más valor que yo estarla utilizando en mi empresa, aunque sea muy, muy útil y práctico y tal vez valga la pena simplemente para utilizarla ya. Ahorita pasemos a los comentarios finales, porque pues esto que yo comenté pues suena como muy bien, pero es un proceso que, por ejemplo, a nosotros nos tomó por ahí unos 4 o 5 años para refinar. No es algo como que esté con ninguna presión de mercado, ¿cierto? Pero la pregunta es como, si ustedes tienen una empresa, si la empresa es pequeña, tiene, no sé, 15 o 20 empleados, o tiene aún menos empleados, 4 o 5 empleados, 10 empleados,
¿Cómo hacen para dedicarle tanto tiempo a una de estas soluciones? Entonces, de eso quiero hablar un poquito en los comentarios finales, ¿sí? Encontrar la metodología y encontrar unos datos, ¿cierto? Digamos que quitemos la parte de encontrar un problema. Encontrar un problema es algo que pueden hacer preguntándole a sus empleados. En cada industria siempre hay, una parte del proceso que uno no quiere hacer, o siempre hay una parte del proceso que uno como que es muy pesada y absorbe una gran cantidad de recursos sin producir gran parte del revenue. Entonces, esa parte, digamos que es algo que se puede trabajar en una empresa a cualquier tamaño. A cualquier tamaño uno puede descubrir cosas que no le gustan. Ahora, encontrar datos y encontrar soluciones orientadas a datos toma tiempo y los resultados no son predecibles. No es algo que yo pueda embarcarme y decir, bueno, voy a solucionar este problema con datos y al final de año voy a tener una solución y el año entrante la voy a empaquetar y al tercer año la voy a empezar a vender. Si no es, no es algo realista, eso no va a ser tan predecible. Y aparte, estos dos pasos requieren mucha discusión. Requieren discusión entre personas con distintos puntos de vista, personas que estén interesadas en resolver ese problema y personas que tengan como tiempo de pensar fuera de la caja, ¿sí? Entonces, ahí es cuando viene mi llamado a la acción. Estas personas están en los centros de investigación y en las universidades de sus ciudades, ¿sí? Entonces, este proyecto de Tree of Science fue realizado por estudiantes universitarios. Las universidades quieren hablar con las empresas para generar procesos de innovación. Esto les mejora sus indicadores. Esto es parte de su razón social, investigar y resolver los problemas del sector empresarial. Entonces, si se les queda una cosita a los empresarios que estén unidos acá y personas que trabajen en empresas, es acérquense a la academia y denle a estos estudiantes estos problemas, ¿sí? Obviamente hay que llegar con un mindset muy específico, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar a la universidad y exigirles resultados, ¿no? Yo tengo que llegar a la universidad a mostrar los problemas, ve, sería bueno que resuelvan esto y darles tiempo y de pronto darles los recursos que necesiten. Si necesitan saber más sobre el problema, si quieren visitar la empresa, pues entonces abrir las puertas y encontrar profesores y estudiantes que quieran trabajar con nosotros. En Core of Science nosotros nos dedicamos mucho en eso, entonces también pueden apoyarse de Core of Science, buscan coreofscience.org, escriben un correíto, tengo este problema, me gustaría buscarle una solución con datos y de pronto uno encuentra o tiene un grupo de investigación que tiene unos recursos, tiene unos estudiantes y esos estudiantes están, pongámosle, ávidos de experiencia relevante. ¿Por qué? Porque sale uno de la universidad y no tiene experiencia. Mientras que si uno puede, si uno se puede enganchar en estos procesos de innovación y procesos que le beneficien a una empresa, uno puede poner eso en la hoja de vida justo al salir de la empresa. Yo ya resolví este problema empresarial, yo ya le dediqué tiempo a esto, yo ya sé programar en X o Y lenguaje de programación porque tuve que hacerlo para resolver un problema para cierta empresa. Entonces, Core of Science siempre está ahí, construir ese puente es una de nuestras funciones. Este segundo y tercer paso todavía requieren paciencia y comunicación, ¿sí? Entonces se requiere mucha paciencia porque pues no todas las cosas van a salir perfectamente desde el principio. A veces uno cree que tiene un problema, pero resulta que es otro diferente. Entonces requerimos llegar con mucha paciencia y con mucha tranquilidad, perdón, a realizar estos procesos. Y la parte de construir el producto requiere ingeniería y una ingeniería que es bastante costosa hoy en día. Entonces, esa ingeniería se pudo haber generado en el proceso de innovación. Entonces, pues, ustedes ya tienen unos estudiantes,
a los que ya se estarían graduando de una carrera y que ya los podrían contratar para generar una solución ya comercializable. Sin embargo, no está de más descartar un proceso de regalías donde una empresa de desarrollo de software le guste esa solución y la quiera empaquetar y vendérsela a usuarios alrededor del mundo. Y con estos llamados, les doy muchas gracias por su atención y muchas gracias a BIOS y a las universidades por crear estos espacios y por darme la oportunidad de hablar aquí. Oscar, muchísimas gracias. Súper interesante esta charla que nos muestra cómo a través de herramientas como Tree of Science se puede viabilizar la investigación en ámbitos empresariales, reduciendo los costos, por supuesto, reduciendo los tiempos que son necesarios para llevar a cabo un ejercicio que nos permita obtener resultados de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Si los obtenemos en menor tiempo, gracias a herramientas como esta, podemos hacer que el sector productivo se aproxime y apropie las tecnologías avanzadas y emergentes. Muchísimas gracias, Oscar. Y a continuación, le doy la palabra entonces a Jorge Iván Padilla, que nos va a hablar sobre la inteligencia artificial en el sector salud. Adelante, Jorge. Ok, buenas tardes. Un minuto, comparto pantalla. Y me confirman, por favor, si se está viendo y si me escuchan. Te escuchamos y se está viendo, sí, señor. Y activo acá la cámara. Ok, perfecto. Entonces, buena tarde para todos. Bienvenidos a esta presentación sobre el impacto de la inteligencia artificial en el sector salud. Puntualmente, esta presentación la he distribuido en 4 partes. En la primera parte mencionaré los aspectos conceptuales y los aspectos de gobierno que involucran inteligencia artificial para el sector salud. Algunos usos generales desde el punto de vista conceptual y oportunidades que ustedes como empresarios pueden tener, siguiendo algunos casos de éxito en Colombia. Y al final, si el tiempo nos da, desafíos y oportunidades que como empresarios se tienen para llevar a cabo la implementación de este tipo de tecnologías. Desde el año 2019, más o menos, el gobierno nacional estableció estrategias y políticas para llevar a cabo la implementación de inteligencia artificial. Posterior a esto, implementó el marco ético con el cual se dan todos los lineamientos para hacer una implementación apropiada de inteligencia artificial. Todo esto también está conectado con el Plan Nacional de Desarrollo y está conectado con el COMPES sobre inteligencia artificial. Tenemos importante acá mencionar que dentro del presupuesto para el sector salud, en promedio en los últimos años ha sido de más o menos 25-30 billones de pesos. Sin embargo, de ese porcentaje, más o menos entre el 2 y el 3% solamente ha sido empleado para innovación y el uso de tecnologías emergentes en salud. De acuerdo a esto, para una apropiada implementación de inteligencia artificial en salud, se debe tener como esquema base lo que tenemos en este momento en pantalla sobre transparencia, privacidad, seguridad de los datos de las personas que son intervenidas, responsabilidades, que se respeten los derechos de las personas, puntualmente de los niños y niñas, que haya un beneficio social y en general que se aproveche y que se le dé un buen uso al uso de este tipo de tecnologías. Para quienes no están familiarizados con el concepto de inteligencia artificial en términos sencillos, coloquiales, no es más que la forma como algunos sistemas tratan de tomar decisiones y aprender a partir de los datos, como lo haría cualquier ser humano. Desde un punto de vista más técnico, es darle a los computadores o a las máquinas la capacidad de aprender sin la necesidad de estarlos programando de forma iterativa. Y eso nos da a nosotros, entonces, un conjunto de posibilidades y unos sectores que ustedes como empresarios, como emprendedores pueden tener en cuenta en el momento de llevar a cabo la implementación. El primer sector es todo el sector de salud poblacional.
incluido salud pública, en el que se hace monitoreo, predicción de enfermedades, seguimiento a casos de brotes, de virus, y en los que se establecen los criterios y políticas para llevar a cabo una intervención apropiada. El segundo grupo de oportunidad para el sector salud está a nivel de salud individual o del paciente, en el que se haga un apoyo al diagnóstico, en el que se haga un diagnóstico y un tratamiento personalizado, en que se tomen decisiones clínicas basadas en los datos y en la información que se tiene, y en el que se desarrollen criterios para garantizar bienestar en cada uno de los individuos. Otro aspecto importante, otra oportunidad importante está relacionada con el desarrollo de tecnología médica. En este caso, se enfoca más hacia el desarrollo de medicamentos, desarrollo de nuevos equipos, aprovechamiento de la tecnología para llevar a cabo nuevos diseños que permitan llevarse a cabo de forma masiva en clínicas y hospitales. Y el último caso es el de todo el sistema de salud, en el que se puede hacer desde todo el acercamiento logístico hasta toda la detección administrativa de fraudes, control económico y financiero a partir de los datos, predicción y prevención sobre problemas de facturación, en fin. Esto básicamente nos da a nosotros lineamientos de oportunidades. Claramente, cada uno de estos puntos es bastante amplio. Se puede decir que dentro de cada uno de estos hay un nivel de detalle que se debe ajustar de acuerdo a la necesidad de la zona en la que se esté, de los equipos con los que se cuente, del presupuesto con el que se cuente. Sin embargo, para entrar un poco más en detalle, tenemos por acá descripciones puntuales de cada uno de esos casos. Para el caso de cuidado de la salud, en este momento está siendo bastante útil el desarrollo de herramientas y tecnologías de inteligencia artificial para llevar a cabo un diagnóstico oportuno de patologías, porque si se lleva a cabo ese diagnóstico oportuno, pues se puede generar un mejor tratamiento para las personas. Acá es importante mencionar que se debe aprovechar la inteligencia artificial no solamente en el diagnóstico, es decir, esta debe ser una de las fases finales. Se debe tener en cuenta más bien cómo se previene y cómo se aprovechan los datos de las personas para darles calidad en el agua, calidad del aire, hábitos de vida saludables, con el fin de llevar a cabo una mejor solución y una mejor prestación de servicios de salud. Sin embargo, somos conscientes que a nivel cultural y a nivel social, pues esto requiere de un buen periodo de tiempo para llevarse a cabo. Por otra parte, otro caso en el que se lleva a cabo el aprovechamiento de inteligencia artificial está para el desarrollo de medicamentos. Esto hace que a partir de la bioinformática, del desarrollo de análisis de datos para genómica, se puedan llevar a cabo necesidades de acuerdo a grupos poblacionales y que esto se lleve a cabo a partir de la cuantificación del comportamiento de los pacientes frente a los tratamientos. Eso teniendo en cuenta registros de información electrofisiológica como el electrocardiograma, el electroencefalograma, electromiografía, datos de presión, algunos otros datos medidos de conducta de hábitos saludables y todo esto integrado para revisar si un medicamento efectivamente va a cumplir con los propósitos para los cuales ha sido desarrollado y con el fin de mitigar los efectos negativos o adversos a largo plazo. Continuando en esta línea, se ha ampliado mucho la investigación en el sector salud. Esto antes era un poco más académico, ahora las empresas, los laboratorios, los hospitales se han dado cuenta que se debe aprovechar toda la investigación dentro del campo de la salud para que se tenga un aprovechamiento de la información disponible, para que se pueda hacer detección y aprovechamiento de las herramientas de forma oportuna y lo más apropiado es que se puedan llevar a cabo nuevas tecnologías que bien sean fases nuevas de lo que en este momento está desarrollado y que estén construidas de forma optimizada. Es decir, ya hay procesos que involucran inteligencia artificial, ya hay sistemas que involucran
toda la integración de este ecosistema de tecnologías 4.0, pero todavía en nuestro país son incipientes y se pueden optimizar, lo cual significa que podemos hacer desarrollo de nuevas tecnologías en este caso. Para el caso de gestión del sistema de salud, tenemos que tener presente que los centros hospitalarios se pueden analizar desde el punto de vista de la ingeniería de la calidad y de la calidad del servicio como elementos que tienen diferentes procesos y que esos procesos requieren un seguimiento. Por lo tanto, se puede establecer una cadena de suministro apropiada, se puede integrar un sistema de logística, se puede integrar un sistema de toma de decisiones para que todos los actores del servicio hospitalario optimicen los recursos y tomen decisiones con menor incertidumbre. Esto se puede llevar a cabo al uso de información para evitar el fraude en términos de qué pacientes son intervenidos o fraude en el caso de uso incorrecto de recursos o todo lo que se constituya como fraude en información de pacientes. A nivel ambiental se puede tener una mejor planeación para la disposición de residuos, que es uno de los problemas en ingeniería clínica y hospitalaria, porque se deben hacer programaciones, mantenimientos, se pueden hacer predicciones de saturación y todo esto se hace actualmente de forma manual en la mayoría de hospitales. Ya hay hospitales que lo están implementando y se están dando cuenta que se puede reducir el costo operativo hasta un 40%. Y una herramienta que se ha optimizado con los años, que es todo el uso de telemedicina, que a nosotros en Colombia nos ha servido bastante, sobre todo porque nosotros tenemos una deficiente red hospitalaria en términos tecnológicos y porque no es posible garantizar el cubrimiento de servicios de salud en todos los sectores del país. Eso significa que con la telemedicina podemos llegar a detectar inconvenientes de la salud de personas que están alejadas de ciudades o de pueblos en los que se cuenta con un mejor servicio hospitalario. En salud pública es ahora evidente, ahora que estamos en transición para salir de la pandemia, pues eso esperamos. Fue evidente el aprovechamiento de los datos para desarrollar vacunas, para hacer monitoreo de las personas, para tomar decisiones basadas en el comportamiento de las personas, cómo determinaban si era momento apropiado de aplicar vacunas, luego si era momento de autorizar que las personas empezaran a hacer una vida controlada, luego si se podía retirar el tapabocas, pero todo esto basado a partir de los datos, software de predicción, aprovechamiento de la información y sobre todo los esquemas de los macrodatos o big data empleados para tomar decisiones apropiadas que permitieran que el efecto de la pandemia fuera menos crítico para las personas y puntualmente para los sectores económicos. Ahora, se ha llevado a cabo en otros países, en Colombia todavía no se ha hecho, el estudio de brotes, contagios y virus a partir de información tomada con, por ejemplo, los celulares, con sensores de Internet de las Cosas, con la integración a sistemas de almacenamiento de datos. Y hacia allá debemos ir. En salud pública todavía tenemos muchas cosas por hacer, pero ya se están viendo resultados bien interesantes. Podemos también identificar poblaciones de alto riesgo. Podemos determinar qué hábitos llevan o están relacionados con la aparición de inconvenientes de salud en las personas y sobre todo podemos hacer vigilancia y preparación ante posibles emergencias. Bien, eso desde el punto de vista práctico. Ahora, algunos casos de éxito en el país. La mayoría de casos que tengo acá en consideración son del centro del país. Hay muchos otros casos exitosos. Hay otros casos de prueba, hay otros casos en los que ya se probaron con resultados satisfactorios a nivel de desarrollo de laboratorio. Y eso le voy a mostrar algunos casos que pueden ser de interés para ustedes como empresarios o emprendedores. El primer caso es un caso de la ciudad de Manizales, Cellbit, Células y Bits, que desarrolló el sistema del electrodoctor con monitor cardíaco automatizado para
detectar patologías de forma anticipada y que además está desarrollando prendas inteligentes para monitorear de forma automática la información fisiológica de las personas. Debemos también saber que Cellbit integra sistemas con Internet de las Cosas, con medición de variables electrofisiológicas y que ha desarrollado sistemas para analizar en tiempo real el estado de las personas y de los pacientes. Primer caso de éxito, muy interesante. El segundo caso de éxito es el Neurocentro del Café o Clínica de Parkinson y Epilepsia del Eje Cafetero, donde se ha hecho uso de la inteligencia artificial para desarrollar sistemas de planeación de cirugías cerebrales y para detectar patologías como Alzheimer, Parkinson, epilepsia y en algunos casos problemas cognitivos o deterioro cognitivo asociado a algunos inconvenientes cerebrales o corticales. Neurocentro es aliado de diferentes universidades y centros del país. Se ha trabajado de la mano con Universidad Nacional, con Universidad Tecnológica de Pereira, con BIOS, y los resultados de los sistemas que están en este momento usando para atención de pacientes son bastante satisfactorios y la reducción de costos operativos es bastante interesante. Otro caso de éxito, esta aplicación o esta empresa surgió como una idea de unos estudiantes, ya se volvió una empresa que usa inteligencia artificial en sus procesos de la ciudad de Bogotá. Arcángel es una empresa que desarrolla sistemas para facilitar el diagnóstico de enfermedades respiratorias, oculares y parasitarias. Todo esto lo lleva a cabo a partir de aplicativos para móvil, en los cuales a partir de adquisición de información, toma de imágenes y cruce de variables, se establecen criterios de qué tan probable es que se sufra de una patología o de otra. Otro caso ahora es el de Neural Sports en la ciudad de Manizales, que está desarrollando sistemas para monitorear y evaluar el desempeño atlético de los deportistas. Esto está ligado a la salud de los deportistas. Se desarrollan biomarcadores que permitan identificar asuntos extraños en la biomecánica de los jugadores y también que permitan determinar las sobrecargas, esfuerzos físicos que esté ligado a lesiones. Entonces, esto es bastante interesante. Por otro caso, hay algunos hospitales, acá con seguridad olvido algunos de la parte norte del país y algunos de Bogotá, pero los más destacados son la Fundación Cardioinfantil, el hospital, la Fundación Cardioinfantil en Bogotá, el Hospital Pablo Tobón Uribe en la ciudad de Medellín, eh, el Hospital Universitario Fundación Valle Lili en Cali, en Manizales el Hospital Universitario CES. En general ya se evidenció la necesidad, la importancia y la pertinencia de implementar esta clase de sistemas con el fin de desarrollar, ojo para ustedes empresarios, personas que desarrollan sistemas inteligentes o que integran todo el ecosistema de Internet de las Cosas, adquisición de datos, desarrollo de software y toma de decisiones asistidas. Ya se están dando cuenta los hospitales que es importante desarrollar sistemas de soporte o sistemas que sirvan para la toma de decisiones, por ejemplo, frente al abastecimiento de insumos o frente a la toma de decisiones administrativas. Ya sabíamos que las clínicas y los hospitales estaban desarrollando estos sistemas, pero lo estaban haciendo solo como sistemas de gestión, lo cual significa que los datos no se estaban aprovechando y entonces pues no se estaba tomando provecho completo de la inteligencia artificial. Ya se están empezando a incluir herramientas para predicción, para recomendación, sistemas expertos, sistemas basados en alertas. Hay cosas muy interesantes y que además permiten para todas las empresas una reducción operativa y un aprovechamiento de los recursos en el tiempo y una sostenibilidad a lo largo del tiempo. De la ciudad de Manizales, CXR Detector, que se desarrolló como un software para la detección de COVID ahora en pandemia, se demostró que se puede tener una tasa de desempeño bastante alta. Esto hace parte de las spin-off que está desarrollando la Universidad Autónoma de Manizales.
y que también muestra un caso de éxito para el aprovechamiento de imágenes clínicas. Todo esto se puede llevar a unos esquemas de aprovechamiento de imágenes, por ejemplo, con celular para otro tipo de patologías, por ejemplo, para usarlo en dermatología, para usarlo, por ejemplo, en control de variables psicométricas. Y esto, pues, nos representa a nosotros, por supuesto, una motivación interesante para llevarlo a cabo, pero tenemos que ser conscientes de los desafíos que tenemos en este momento en Colombia y que nos dan a nosotros también unas oportunidades de trabajo. Lo primero es que las leyes y políticas son incipientes, a pesar que ya se empezaron a hacer, todavía no son suficientes. Lo segundo es que son limitadas y que no tienen en cuenta todas las consideraciones éticas. Esto es bastante crítico. Si lo consideramos a nivel global, nosotros estamos alrededor de 400, 500 millones de personas que no tienen ningún tipo de asistencia médica. En Colombia, según tasas del DANE, estamos alrededor entre el 15 y el 18% de personas que no tienen una atención de salud suficiente, entonces esto hace que hayan desafíos por ese lado. Por otra parte, no se han establecido criterios para la protección de datos, por eso es que ustedes a veces se les hacen llamadas de datos que suministraron a clínicas, hospitales, a las IPS o EPS, y eso no debería pasar. Lo otro es que cada país tiene su normativa y debería existir una normativa un poco más generalizada con el fin de tener principios de sostenibilidad que en este momento son subestimados. No se tienen en cuenta los derechos de los adultos o de los niños en muchos casos, son vulnerados los derechos. Como lo mencionó ahora, la bioética y toda la ética social a la toma de decisiones en salud es incipiente. Para los profesionales y los hospitales o administrativos del sector salud o todos los actores del sector salud todavía no tienen certeza de qué tan pertinente es usar inteligencia artificial en el sector salud, o qué tan costoso es, o qué tan crítico es, o realmente si es útil hacerlo, o en algunos casos simplemente ignoran la existencia de este tipo de estrategias y no lo tienen presente. Somos conscientes también que en Colombia existe una brecha digital bastante amplia. No todos los sectores, no todas las zonas tienen las mismas tecnologías para llevar a cabo análisis automatizado de procesos. No todos los hospitales cumplen con los mismos criterios de calidad. No todo el personal está igualmente calificado. Entonces, esto hace que la brecha digital genere resultados que no son satisfactorios. Nosotros en este momento también somos, digamos, insuficientes lo que tenemos en este momento sobre el volumen de información. Apenas se está generando la conciencia que hay una cantidad de datos enormes que se está desaprovechando y que puede representar mejores decisiones, mejores diagnósticos, mejores tratamientos, desarrollo de nuevos productos, desarrollo de nuevos negocios. Tampoco sabemos las cuentas, esto más para el sector público, la rendición de cuentas asociadas a salud y las responsabilidades del sector salud, y todo eso se puede hacer o se puede soportar a partir de sistemas de decisión con inteligencia artificial para el sector salud. Por otra parte, no se destinan los recursos suficientes, es decir, esto se está viendo todavía dentro de las políticas de gobierno como algo que puede servir, pero no se está inyectando el suficiente dinero para que se desarrolle de forma robusta. Se tiene en algunos casos sesgo y discriminación asociados a la inteligencia artificial, como la imagen que tengo en este momento. Muchas personas consideran que los sistemas no son capaces de darles un buen diagnóstico o un buen acompañamiento frente a la toma de decisiones de la salud. ¿Que hay riesgos con las tecnologías? Claro que sí, pero todavía están en desarrollo. El tema de ciberseguridad es un tema crítico en este momento y no solo hace parte de la inteligencia artificial para el sector salud, sino para todos los sectores IT en los cuales se comparten datos. Y para muchos es crítico el impacto sobre el empleo. Se tiene siempre el mito y la sospecha que esto impacta el empleo, que se van a acabar muchas plazas, pero realmente acá hay una oportunidad enorme, y es el caso de formar profesionales especializados
en el sector de inteligencia artificial. De hecho, en este momento hay una deficiencia y un déficit enorme de profesionales de tecnologías de la información que sepan inteligencia artificial para todas las áreas. Puntualmente para salud estamos bien mal porque en muchos casos las personas y empresas que se han concientizado no han encontrado los profesionales que puedan hacerlo. Necesitamos equipos de trabajo, universidades, empresas y toda esta integración de este ecosistema para que se desarrolle tecnología y políticas que permitan llevar a cabo una implementación satisfactoria de inteligencia artificial. Tenemos que aprovechar, porque lo he mencionado de forma reiterativa y repetitiva, tenemos datos desde los móviles, datos pues desde nuestros propios celulares, datos de nuestras conductas y rutinas en el día a día. Tenemos información de nuestros registros clínicos, tenemos información de nuestras mediciones, pero cada una de esas cosas va por separado, no se aprovecha, eso se podría integrar a sistemas de soporte, sistemas que analicen todos esos datos de forma integrada, que nos permitan a nosotros acercarnos a un diagnóstico bien certero y sobre todo oportuno. Y esto nos puede impactar de forma satisfactoria con la comercialización, implementación, desarrollo, construcción de estrategias, soluciones, servicios que tengan en cuenta la inteligencia artificial para el sector salud. Eso es todo por acá. Muchísimas gracias. Jorge, muchísimas gracias por esta presentación. De verdad que el sector salud en nuestro país y en general en el mundo necesita de la transformación digital y necesita apropiar esas tecnologías para encontrar nuevos mercados y para generar mejores oportunidades de atención. Entonces es un tema muy pertinente. A continuación, les quisiéramos hacer un par de preguntas a los dos para que tengamos una pequeña conversación y luego si alguien más tiene preguntas, pues nos las puede comunicar. No, la primera pregunta que les quisiera hacer es la siguiente. Dentro de la audiencia que tenemos hoy hay varios empresarios, emprendedores, personas que están comenzando en el sector productivo colombiano. ¿Cómo ven ustedes que se les pueda facilitar la apropiación de estas tecnologías? ¿Cuál creen ustedes que debe ser el primer paso que debe dar un empresario para acercarse a las tecnologías como la inteligencia artificial y la ciencia de datos y explotarlas en sus empresas? El que quiera. Listo, perfecto. Miren, en este momento todos los empresarios en el país tienen un desconocimiento enorme de las oportunidades que está brindando el gobierno. Eso es lo primero. Estrategias de Mintic, Minciencias, SENA, Fondo Emprender, hay muchas estrategias con las cuales se pueden conseguir recursos. Sin embargo, los empresarios no tienen todavía esa conciencia colectiva de aprovechar todos esos recursos, eso es lo primero. Lo segundo es que se tiene que aprovechar el conocimiento que tienen las universidades y los centros de investigación. En este momento eso se desaprovecha y entonces tenemos una desarticulación evidente. Eso significa que las universidades trabajan por sus lados, los centros de investigación por otro, las entidades de salud, en este caso llámese clínicas, hospitales, fundaciones, trabajan en sus propios asuntos y al final no se aprovecha ni el conocimiento, ni los recursos, ni la transferencia tecnológica de información a nosotros los ciudadanos que deberíamos ser los beneficiados. Por otra parte, también tenemos que ser conscientes que pues ahora en este momento, pues por temas de cambio de gobierno, pues evidentemente eso es una restricción, pero en el gobierno anterior y por los temas de pandemia se generaron bastantes recursos para dar con la contingencia de COVID, por ejemplo, desarrollo de sistemas que hicieran detección, prevención, pero al final tenemos un desconocimiento contra el cual debemos luchar. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que todos los empresarios, emprendedores se acerquen más a las instituciones
y nos compartan los problemas. El éxito en estos casos está en que el conocimiento resuelva problemas evidentes y reales que tiene el sector salud, y eso se va a ver evidenciado en menos costos operativos y una rentabilidad más alta a partir de nuevos productos y servicios. Yo quisiera agregar algo ahí, y es que yo les recomendaría mucho a los empresarios que nos acordemos que nosotros estamos pagando por esos servicios. Nosotros con nuestros impuestos estamos pagando las universidades, los centros de investigación y todos estos programas que nos ayudan o que se esfuerzan en que la industria se conecte con las universidades y centros de investigación. ¿Sí? Eso lo estamos pagando. Entonces acordémonos que esa plática está ahí, está invertida, y que entre más uso le demos, lo uno, mejor beneficio sacamos a los impuestos que estamos pagando, y lo otro, mayor como le damos a las universidades, a los centros de investigación como una capacidad de cumplir con su razón social, con su razón de existir, que es generar nuevo conocimiento, solucionar problemas y producir bienestar para la sociedad. Vale, muchísimas gracias a los dos. Bueno, y una segunda pregunta, y fue un tema que ya tocó hace un momentico Jorge Iván. Mucha gente le teme de cierta manera a las tecnologías avanzadas porque en el imaginario de las personas está la automatización como un generador de desempleo. En Colombia se está trabajando en este momento en un marco normativo de la inteligencia artificial sobre sistemas de inteligencia artificial incluyentes. ¿Incluyentes en qué sentido? En el sentido de hay ciertos empleos que pueden ser vulnerables a la implementación de estrategias de inteligencia artificial y a la implementación de estrategias de ciencia de datos, y necesitamos entonces reforzar las estrategias para que estas personas no sean vulneradas. Yo quisiera conocer sus opiniones y quisiera de pronto ustedes como expertos en el área, ¿cómo creen que se le debe dar un manejo a estas tecnologías precisamente para que el impacto en las poblaciones no sea un impacto negativo y lo que la gente tanto se teme? Bien, adelante, Oscar. Ok, bueno, déjame tomar la delantera en esto. Entonces, yo ahí quiero compartir una experiencia. Este año yo participé acá en Dublín en una conferencia que se llama Future Human, que es una conferencia del Trinity College, donde hablan sobre todo lo que viene en la investigación y en procesos empresariales de innovación, de startups, que viene en el futuro. Sí, ellos hablan del futuro. Cuando salí de la conferencia, estaba hablando con unos compañeros que asistieron a conferencias en años pasados, y resulta que las conferencias en años pasados mucho hablaban de inteligencia artificial, vamos a hablar de startups, vamos a hablar de cosas empresariales y todas esas cosas como tan robóticas, como si el futuro estuviera... eh, como si el futuro estuviera en los computadores y en estos procesos computacionales. Este año, en cambio, hubo un enfoque muy marcado en lo humano. Se habló mucho de ciencias humanas, de salud, se habló de cómo trabajar, cómo tener un equilibrio, un balance en la vida. Eh, Todas las cosas, toda la inteligencia artificial y todo esto, y todos estos emprendimientos e innovaciones son importantes, pero son importantes en el sentido de que hagan la vida más, digamos que produzcan un beneficio en la vida, que produzcan bienestar social. Es algo que yo quería hacer un poquito más de hincapié dentro de mi presentación, pero la idea es que nosotros queremos generar estos revenues, nosotros queremos generar estos mayores réditos en una empresa y por medio de la innovación, pero esos réditos no se quedan ahí. Esos réditos tienen que ir a generar bienestar social, a generar seguridad para mis empleados. Si puedo tener procesos más optimizados, puedo pagar mejores sueldos.
mi empresa puede permanecer en el mercado mucho más tiempo, asegurando el trabajo de mis empleados, ¿sí? Pero entonces ahí el llamado es para los empresarios. Básicamente es como está este plato con con todo todos estos beneficios que podemos obtener del data science y de la inteligencia artificial. No vamos a coger ese plato, vamos a tratar de obtener los mejores beneficios y vamos a tratar de transferírselos también a a nuestros trabajadores, ¿sí? Si reemplazamos y optimizamos un proceso, vamos a educar a los trabajadores para que tengan mejores habilidades técnicas. Si optimizamos un proceso y lo hacemos más fácil, es para hacerle la vida más fácil a nuestros empleados, ¿sí? Muchas gracias, Oscar. No sé si de pronto Jorge tenga algo más que decir al respecto con este tema que planteamos. Sí, miren, realmente concuerdo con Oscar. La inteligencia artificial fue establecida en este caso para mejorar la calidad de vida de las personas. Eso desde el punto de vista psicológico, filosófico, social, humanista, incluye muchas cosas. Para nosotros, la inteligencia artificial tiene que ser una herramienta de ayuda. Sin embargo, nosotros nos tenemos que preparar para esa transición. En ese caso, la inteligencia artificial a nosotros nos va a permitir, por ejemplo, en el caso de empleo, tener empleos que son mejor pagos, ingresos más altos, disponibilidad de tiempo para hacer otra clase de cosas, aprovechamiento de tiempo para compartirlo en familia, para descansar, para hacer otra clase de cosas. Entonces, la inteligencia artificial en este caso es útil y no viene a acabar con los empleos, al contrario, todo lo que se está haciendo puntualmente en salud está siendo usada como elemento de soporte y diagnóstico. Siempre prevalece el criterio del administrador, del médico, del enfermero, de la persona que toma las decisiones. Siempre prevalece el criterio y solamente estamos dándole ayuda para que las decisiones se tomen de forma más certera. Entonces, la invitación para los emprendedores y para los empresarios es no tengan miedo a dar ese salto hacia la transformación digital. Pero eso sí, tienen que prepararse. En este momento disponemos de una cantidad de recursos públicos gratuitos. En todas partes existen cursos de formación en inteligencia artificial, programación, implementación de tecnologías 4.0, desde cómo programar hasta cómo implementar un sistema de Internet de las cosas o de macrodatos o Big Data. Entonces, el tema es, claro, seguramente va a cambiar todo el ambiente hospitalario como lo conocemos, seguramente, y no solo el sector salud, todos los otros sectores de la economía. Pero consigo va a llevarse también a cabo un mejoramiento de la calidad de vida que tienen las personas. Por supuesto, entendiendo que eso requiere un tiempo, unos recursos y esa transición, como todas las transiciones, va a generar impactos sobre los cuales tendremos nosotros que adaptarnos. Eso es todo. Bueno, muchas gracias tanto a Jorge como a Oscar, no solamente por las presentaciones del día de hoy que nos dejaron demasiadas cosas que pensar y en qué ponernos a trabajar, tanto el tema de la innovación como el tema del sector salud, sino también por estas aportaciones en estas preguntas que teníamos tanto Jorge como yo. Les pido excusas porque Jorge tuvo que retirarse, pero no sin antes, nos terminamos este encuentro sin antes aprovechar estos últimos minutos para que las personas que están en este momento conectadas, las que quieran y hayan escrito o tengan ahí pendientes algunas preguntas que hacerle a nuestros dos ponentes, pues levanten la mano en este momento, es el momento de levantar la mano, que podamos darles apertura al micrófono y que hagan sus preguntas acerca de estos dos temas que tuvimos hoy en esta sesión expuestos. De todas maneras, mientras alguien se anima, si de pronto estas preguntas las quieren hacer de manera interna,
si quieren mandarnos un correo, si quieren contactar de manera directa tanto a Oscar como a Jorge y hablar de pronto más profundamente con alguno de ellos, también lo pueden hacer. Nos pueden escribir también aquí por interno o nos pueden dejar un correo electrónico a través del que les enviamos a ustedes para conectarse a este encuentro. Y si de pronto nadie tiene alguna pregunta que hacer en el momento, damos por terminada la sesión del día de hoy, recordándoles que volveremos a hacer otra sesión el otro mes. La idea es contar con otros expertos que nos den también algunas luces sobre el tema de inteligencia artificial aplicado a algún sector o algún tema en específico, y que están cordialmente invitados, quedan en nuestra base de datos, estarán siendo invitados en los diferentes encuentros que se hagan hasta final de año. Y acabo de ver por acá que Jorge levantó la mano, así que le voy a dar la palabra a Jorge. Perfecto. Si de pronto alguno de ustedes quiere profundizar o conocer un poco más sobre el desarrollo e implementación de tecnologías emergentes, 4.0, transición de tecnología, transformación digital, todo esto que está como enmarcado dentro de lo mismo, les he dejado en el chat información sobre la cual me pueden contactar. Ahí encuentran mis datos personales, por ahí me pueden escribir. Si el tema requiere una reunión, pues lo podemos hacer y estaré pendiente. Con todo el gusto con lo que les pueda ayudar. Y también para ustedes, para los empresarios, aprovecho para invitarlos a que hagan parte de la propuesta de Tech Digital, que es la estrategia de Mintic para hacer transformación digital y llevar a cabo negocios productivos que involucren tecnologías 4.0. Entonces, como lo mencioné ahora, no dejen pasar las oportunidades, aprovechen que en este momento el gobierno está empezando con las iniciativas de llevar a cabo esas transformaciones. Ahora, pues por el día de hoy se les mencionó exclusivamente el sector salud, pero esto es una realidad que aplica para el sector agricultura, por ejemplo, con todo lo que es agricultura de precisión, bastante interesante. Para los sectores productivos, visto desde la calidad de los procesos y desde la implementación de políticas y estrategias que permitan la optimización de los recursos, la toma de decisiones y sobre todo garantizar la calidad de servicio de las personas. Para el sector eléctrico, con todo lo que es transformación y transición energética, también se aplica inteligencia artificial. Entonces, para todos y para todas, esta es una oportunidad, una realidad. Quien quiera, con mucho gusto lo atenderé, escriben. Y a ustedes por invitarnos a la conferencia, a Oscar también por compartir el espacio con nosotros, a Laura, a Jorge y a todos los que estuvieron conectados durante este espacio. A todos, mil gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por esa última acotación muy pertinente. Aprovecho que la hiciste para recordarle a todos los que están conectados que BIOS es un abanderado en este proyecto del Ministerio para transformar las empresas del país, para generar la ruta hacia la transformación digital, y que con este proyecto de Tech Digital lo que buscamos precisamente es poder involucrar todas estas tecnologías avanzadas y emergentes dentro de los procesos productivos de las empresas del país, y que efectivamente este tipo de espacios lo que nos ayudan es a poder apropiar también estos conceptos, a no verlos tan alejados de la realidad empresarial colombiana, y que podamos hacer las suficientes sinergias entre todos para lograr estos objetivos de transformar digitalmente el país, y que estas tecnologías como la inteligencia artificial se conviertan, como lo decían ustedes, en herramientas que nos permitan tener mejor calidad de vida a todas las personas. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a Jorge y a Oscar, por esas ponencias tan pertinentes, tan interesantes, y esperamos podernos volver a encontrar el otro mes. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde. Muchísimas gracias. Perdón, miren, por ahí en el chat había alguien que estaba preguntando por la página, la información de Core of Science. Ah, sí, Oscar también ya respondió esa Por pregunta si acaso. Ok, y mandó la página. listo, perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Feliz tarde para todos. Chao, chao.